Introducción a la fisiología renal. Es muy importante para poder comprender las funciones y las actividades de los riñones, que estos dependen exclusivamente de el aporte minuto a minuto, segundo a segundo continuo del aparato circulatorio. Es muy importante tener claro que el aparato circulatorio es un doble circuito cerrado, circulación mayor y menor, y que solamente se produce a nivel de los capilares el intercambio entre el intersticio y el aparato vascular de líquidos, electrolitos, gases y demás moléculas. La principal función de la circulación mayor es renovar constantemente el líquido intersticial que rodea las células, ese gran mar interior que tenemos, como lo denominara Claude Bernard. A nivel de la circulación capilar pulmonar, fundamentalmente se intercambian gases y no líquido, ya que es un sistema de baja presión. El caudal de sangre que tiene el circuito, hemos dicho que es un circuito cerrado, es lo que nosotros conocemos como volemia, que representa aproximadamente el 7-8% del peso corporal. Estamos hablando aproximadamente de 70 mililitros por kilo de peso. La velocidad con la que circula la sangre es diferente si nosotros la medimos a nivel de la aorta torácica, aorta abdominal. La sangre que es bombeada en cada sístole tiene una velocidad de aproximadamente 45 centímetros sobre segundo, ya que el área de la aorta es más o menos de 4,5 centímetros cuadrados. A diferencia de lo que sucede a nivel de la circulación capilar sistémica, donde la superficie, sumada a la superficie de todos los capilares, es 1000 veces mayor que la de la aorta. Es de 4.500 centímetros cuadrados aproximadamente la superficie que atraviesa la sangre a nivel capilar. Y la velocidad a la que lo hace es de 1 milímetro por segundo. Es una velocidad 200 veces menor, que es lo que permite lo que se llama el tiempo de intercambio a nivel capilar. Es muy importante el criterio de presión arterial media, ya que ésta disminuye progresivamente a medida que nos alejamos de la aorta hacia los capilares. A medida que la aorta se va ramificando, la presión arterial media va bajando, y la máxima reducción de presión arterial media se experimenta a nivel de las arteriolas, que son las que constituyen la resistencia vascular periférica. Llegando a los capilares, que es la instancia donde se produce el intercambio, en aproximadamente unos 30 milímetros de mercurio. En este diapositivo ustedes pueden ver la superposición de lo que es el área de la aorta, que habíamos dicho que era más o menos de 4,5 centímetros cuadrados, y acumulativamente, sumativamente, lo que es el área de intercambio capilar. Miren la superficie de capilares sistémicos, representa 1000 veces más que la superficie de la aorta. La sangre fluye continuamente. Ustedes saben que cómo hace el sistema. Si ustedes me dicen que tenemos el corazón, que es una bomba que tiene sístole, diástole y que está bombeando en forma intermitente, ¿cómo hacemos para que eso se transforme en un flujo continuo a lo largo de todo el aparato circulatorio? Gracias a las resistencias vasculares periféricas, gracias a las arteriolas, que son las que modifican su valor de resistencia, valga la redundancia, y hacen que el flujo que es eyectado desde el ventrículo en forma alternativa, en forma intermitente, se transforme en un flujo de circulación continua a lo largo del aparato cardiovascular. Ustedes ven ahí la diferencia de superficie entre aorta, 4,5 centímetros cuadrados, y superficie acumulativa de capilares sistémicos, donde hay 4.500 centímetros cuadrados de superficie, que es la superficie de intercambio real
entre el aparato circulatorio y el intersticio. La velocidad del flujo, hemos dicho 50 centímetros, 45 centímetros por segundo a nivel de la aorta, 1 milímetro por segundo a nivel capilar. Y cómo la presión arterial media baja desde la aorta hacia los capilares, llegando a un valor más o menos de 30 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión arterial? Es una relación entre el caudal, el volumen minuto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. El volumen minuto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Resistencias vasculares periféricas es la oposición que tiene el caudal ese que fluye por el aparato, que está determinado por la fricción entre la sangre y la pared del vaso, que encuentra la sangre al fluir por los mismos. Aquí es donde la ley de Poiseuille establece cuáles son los factores que determinan la resistencia al flujo de sangre. Ustedes saben que la velocidad con la que fluye la sangre por la circulación, por el interior de un tubo, es directamente proporcional al flujo, al caudal, e inversamente proporcional a las resistencias. Entonces, ustedes verán que la velocidad del flujo que va a tener en la aorta es mucho mayor que la que tiene a nivel de un capilar. Hemos dicho que tiene aproximadamente 50 centímetros por segundo a nivel de la aorta y a nivel de un capilar 1 milímetro por segundo la velocidad del flujo de sangre. Y eso está relacionado con esto, porque en la ley de Poiseuille uno deduce varios factores donde está implicado el radio del vaso a través del cual fluye la sangre. Si bien acumulativamente la superficie que atraviesa la sangre, que es eyectada por el ventrículo a nivel capilar, es 1000 veces mayor que en la aorta, cada capilar en individual es infinitamente menor a la aorta. Entonces, eso va a hacer que la velocidad de flujo en la aorta y en el capilar sea en una muy alta y en otra sea muy baja. Aquí tienen un cuadro donde se compara diferentes parámetros como volumen minuto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y media, y cómo varía eso en función de actividad basal de un individuo o en ejercicio. Ustedes ven ahí que en una persona en ejercicio las resistencias vasculares periféricas disminuyen, a pesar de lo cual la presión arterial media aumenta. ¿Por qué? Porque cuando una persona se pone a hacer actividad física, la frecuencia cardíaca aumenta, el volumen sistólico aumenta, eso hace que la presión arterial sistólica aumente y por ende la presión arterial media o presión de perfusión se encontrará en valores más altos a pesar de una reducción en la resistencia vascular periférica. Intercambio capilar. ¿Cuáles son los factores que determinan a nivel capilar el intercambio? Hay presiones que favorecen la salida de fluido hacia el intersticio y presiones que favorecen su ingreso hacia el intravascular. Las presiones que favorecen la salida son la presión hidrostática intracapilar, eso obviamente depende de cuál sea la presión arterial media y con qué presión llega el fluido después de las resistencias vasculares periféricas arteriolares al capilar. La presión hidrostática del intersticio, que genera como un pequeño efecto succión ocasionado por los glicosamínglicanos, son proteínas grandes del intersticio, genera una presión negativa de salida de aproximadamente 4 milímetros de mercurio. Entonces ustedes van sumando presión hidrostática intracapilar, presión hidrostática del intersticio, que es negativa, o sea, favorece la salida, y presión coloidosmótica intersticial de proteínas que pueda haber en el intersticio, que también favorece la salida. Y la única presión que nos
termina generando un reingreso de fluido hacia el capilar es la presión coloidosmótica del plasma, la presión coloide osmótica que generan las proteínas plasmáticas. Por eso es muy importante que una persona esté bien nutrida y tenga valores normales de albúmina, porque son las que determinan el reingreso del líquido a nivel capilar a los capilares y evitan los edemas. Entonces, como resultante, ustedes van a tener presión hidrostática a favor de la salida, presión hidrostática capilar del intersticio, la coloidosmótica del intersticio a favor de la salida de fluido desde el intravascular al intersticio, y a favor del reingreso del intravascular, perdón, del intersticial al intravascular, la presión coloidosmótica del plasma. Eso termina resultando una presión a favor de la salida desde el intravascular hacia el intersticio. Por ende, se acumulará líquido en el intersticio que va a ser recuperado por el sistema linfático. Aproximadamente a estos valores de 150 mililitros hora, que son aproximadamente 3 a 3.5 litros por día, el líquido que quedaría en el intersticio si el aparato, el sistema linfático no cumpliera adecuadamente con su función. Bueno, esto es lo mismo. Esto es un esquema tomado de un libro que es From Fish to Philosopher, escrito por un nefrólogo, Homer Smith, hace más de 60 años, donde él teoriza y demuestra la importancia de los riñones en la evolución filogenética de los animales que pudieron salir desde el mar, desde ser animales unicelulares a peces, posteriormente anfibios, y la llegada hasta los primates y el animal superior que somos nosotros, gracias a la existencia de los riñones. ¿Qué funciones cumplen los riñones? Fundamentalmente es trascendental la regulación del volumen del líquido extracelular y la estabilidad en su composición mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, factor natriurético atrial, el equilibrio dentro de determinados valores de la osmolaridad del líquido extracelular mediante la acción de hormona antidiurética en los riñones. Todo esto tiene participación y definición en nuestra presión arterial, porque como hemos visto, la presión arterial depende de la volemia de la persona. Participa obviamente en el mantenimiento del equilibrio iónico, sodio, potasio, calcio, fósforo, etc., en la regulación del pH, en la eliminación de desechos del metabolismo muscular, como la creatinina, productos nitrogenados, como la eliminación de urea y ácido úrico, en el metabolismo de la bilirrubina, de la hemoglobina, derivada en bilirrubina, y que entrando en el ciclo enterohepático, urobilinógeno, urobilina, le da color a la orina, eliminación de tóxicos, sustancias que ingerimos habitualmente, sacarina, benzoato, medicamentos que ingerimos, como por ejemplo penicilina, gentamicina, funciones en el catabolismo hormonal, por ejemplo, los riñones participan en el catabolismo de la insulina. Ustedes saben que hay insulinasas renales, como así también en hígado y en músculo, pero la insulinasa renal es fundamental. Cuando una persona tiene insuficiencia renal, la vida media de la insulina, tanto propia como la que se puede colocar en el caso de ser diabético, es mucho más larga. Participa en la síntesis de hormonas, por ejemplo la eritropoyetina. Un 80 o 90% de la eritropoyetina que tenemos es sintetizada en los riñones, en las células endoteliales de los capilares peritubulares, en respuesta a la hipoxemia, aumenta la síntesis de eritropoyetina. Por ejemplo, de urodilatina, que es un péptido que tiene un efecto similar al natriurético atrial y es producido en la célula del túbulo contorneo distal, tiene un efecto parácrino que favorece la excreción de sodio y agua
Ustedes saben que los riñones activan la vitamina D2, la transforman en vitamina D3 o calcitriol, que es la vitamina D activa. Los riñones sintetizan renina, que es el inicio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, fundamental en la regulación de la composición en cantidad y en calidad del líquido extracelular. Ustedes ven, por ejemplo, ahí, ante situaciones como disminución de la perfusión renal, el aparato yuxtaglomerular aumenta la síntesis de renina, que actúa sobre el angiotensinógeno hepático, lo transforma en angiotensina 1. Angiotensina 1, al pasar por los pulmones, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2, que tiene múltiples efectos a nivel sistémico. Tiene efecto a nivel del aumento de la actividad del sistema simpático, aumento a nivel de, por intermedio de aldosterona, actuando sobre la corteza suprarrenal, aumenta la síntesis de aldosterona, y la síntesis de aldosterona actúa sobre el túbulo contorneado distal, aumentando la reabsorción de sodio y agua. Tiene un efecto vasoconstrictor directo, angiotensina 2, potente. Tiene un efecto a nivel de hipófisis, de neurohipófisis, con un aumento de la síntesis de hormona antidiurética, aumento en la reabsorción en el colector renal de agua. Entonces, tiene implicancias directas del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la regulación de la cantidad y la composición del líquido extracelular. Bueno, ¿cuáles son los estímulos para la liberación de renina? Disminución de presión arterial, eso es sensado por las células granulares del aparato yuxtaglomerular, de la arteriola aferente, y eso genera un estímulo directo para la liberación de renina. Igualmente, si sucede que hay una disminución de la presión arterial, una disminución del filtrado glomerular, la carga de sodio y agua que llega al túbulo contorneado distal va a disminuir, va a ser sensado por la mácula densa, y esto va a ser un estímulo para el aparato yuxtaglomerular que va a derivar un aumento en la liberación de renina. Y a su vez, ante situaciones de hipovolemia, shock, va a haber un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, y eso va a generar un estímulo directo sobre el aparato yuxtaglomerular mediante receptores beta-adrenérgicos, y va a aumentar la liberación de renina. Ese es el aparato yuxtaglomerular. Ustedes saben que arteriola aferente y arteriola eferente conforman una especie de horquilla. Luego aquí ven el ovillo de capilares glomerulares, y eso por el medio de esa horquilla pasa el túbulo contorneado distal, y de esa interacción se forma el aparato yuxtaglomerular que ustedes ven ahí. Las células del túbulo contorneado distal que integran el aparato yuxtaglomerular constituyen lo que se conoce como mácula densa, que es lo que sensa la cantidad y la calidad del filtrado glomerular que llega al túbulo contorneado distal. Ahora, ¿cómo hacemos los seres humanos y los animales que llevamos una vida terrestre para subsistir ante situaciones extremas de restricción de agua, o ante situaciones donde disponemos de gran cantidad de agua e ingerimos gran cantidad de agua? ¿Cómo hacemos para que nuestro líquido extracelular mantenga una composición estable en cantidad y en cantidad de agua, en litros, y en composición? Porque el líquido extracelular, ese es el entorno en el cual nuestras células, nuestros millones de células, se desenvuelven y actúan y funcionan. Si nosotros no tuviéramos estable en cantidad y composición ese líquido extracelular, que es nuestro mar interior, no estuviéramos en situación de homeostasis, nuestras células no podrían vivir, gracias a la existencia de los riñones, que tienen como unidad funcional la nefrona, tiene su arteriola aferente, arteriola eferente, el capilar glomerular, que es donde se produce el filtrado glomerular,
que después va a atravesar túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Es muy importante tener en cuenta que los riñones tienen una particularidad que es la siguiente, que la circulación funcional renal que atraviesa arteriola aferente, red de capilares glomerulares, arteriola eferente, es la que posteriormente se transforma en la circulación nutricia de la red de túbulos renales y es la que posteriormente va a transformarse en el sistema de venas que va a sacar la sangre de los riñones. Aparato yuxtaglomerular, como veíamos antes, aquí está aumentado en este gráfico. Ustedes tienen arteriola aferente, las células del aparato yuxtaglomerular adaptadas del endotelio capilar, del endotelio y la cobertura de la arteriola aferente, células adaptadas, especializadas, que forman parte del aparato yuxtaglomerular, y este es el túbulo contorneado distal que pasa por la horquilla arteriola aferente, arteriola eferente, y sus células adaptadas constituyen la mácula densa. ¿Qué trascendencia tiene el aparato yuxtaglomerular? Censa y participa en la hemodinamia sistémica, porque la arteriola aferente es la que recibe sangre en cada sístole ventricular y es la que le permite al sistema tanto de circulación renal como de circulación sistémica, en caso de necesidad, liberar renina, angiotensina, aldosterona y tender a aumentar la volemia en caso de hipotensión y hipoflujo renal. O sea que es determinante no solamente en la hemodinamia sistémica, sino también en el flujo sanguíneo de perfusión renal. Actúa en forma parácrina en el glomérulo, determinando la fracción de filtración glomerular, porque las células mesangiales son células especializadas que pueden aumentar o disminuir la superficie de filtración glomerular dependiendo de qué cantidad de membrana de filtración exponen. Y eso también va a estar interrelacionado con la variación que puede haber de radio, de constricción o dilatación de la arteriola aferente-eferente y su participación en el balance glomérulo-tubular. Si hay mucha filtración, llega la fracción de filtración aumentada, llega esa señal de aumento de sodio y agua al túbulo contorneado distal y eso en forma parácrina disminuirá la sección, generará una vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuirá la superficie de filtración del glomérulo para que no filtre tanto dentro de determinados parámetros. Ahora, esta placa nos permite tener una idea de el trabajo que hacen los riñones segundo a segundo, minuto a minuto, horas del día. Los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco. Aproximadamente en una persona de 70-75 kilos estamos hablando de 1000 a 1200 mililitros minutos de sangre. Ese es el flujo sanguíneo renal. Si esa persona tiene un 40% de hematocrito, eso correspondería a 600 mililitros minuto de plasma. O sea, el flujo sanguíneo renal es 1 litro 200, la persona tiene 40% de hematocrito, eso se traducirá más o menos en 600 mililitros minuto de flujo plasmático renal efectivo. Y de esos 600 mililitros de flujo plasmático renal efectivo, aproximadamente un 20% se convertirán en el filtrado glomerular. 120 mililitros minuto será el filtrado glomerular, lo que pasará del glomérulo del intravascular al espacio urinario. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos aproximadamente un filtrado glomerular de la sangre que pasa, el plasma que pasa por los riñones por minuto,
filtran 120 mililitros minuto de agua y minerales y otras moléculas, porque las proteínas no filtran, ¿cuánto filtra por día? Nosotros sabemos que el día tiene 1400 minutos, 1440 minutos, entonces multiplicamos 120 mililitros por 1440 minutos del día y ustedes pueden saber que esta enormidad, 172 litros por día, pasaron de la circulación al espacio urinario, a los túbulos renales. Y ahora, ¿cómo se explican ustedes que de esos 172 litros por día de agua del intravascular, de agua de la sangre, que pasaron al espacio urinario, solamente nosotros terminemos orinando 1,5 litros a 2 litros por día, por el extenuante trabajo que hacen los túbulos renales, que van a reabsorber el 98-99% de esos 172 litros que filtraron y nos van a entregar 1,5 litros a 2 litros de orina de una composición y una osmolaridad totalmente distinto a lo que filtró. Como resultante de esto, la sangre llega a la arteriola aferente, atraviesa el glomérulo, vuelve a la arteriola eferente, atraviesa la red de capilares peritubulares y se va por las venas renales. Ahora, nosotros dijimos que al cabo de un día, en el número 1, referencia número 1, encontraríamos 172 litros de filtración de agua, minerales y otras moléculas, excepto proteínas que no atraviesan la membrana basal glomerular. Se produce, como ven en la referencia número 2, una gran reabsorción, se producen fenómenos de secreción tubular, y en la referencia número 4, lo que sería finalmente la excreción de 1,5 litros a 2 litros de orina, como resultado final de todo el trabajo de reabsorción y secreción renal. La composición del filtrado glomerular es totalmente distinta a la composición final de la orina que excretamos. Bueno, a nivel glomerular, las presiones que favorecen la filtración y el reingreso al túbulo glomerular, al capilar glomerular, son totalmente distintas a lo que se ve en la circulación capilar convencional de cualquier otro tejido. Nosotros tenemos fundamentalmente un juego de presiones a favor de salida del capilar glomerular hacia el espacio urinario, y lo único que tenemos a favor de reingreso, de ingreso o de permanencia de líquido dentro del capilar glomerular es fundamentalmente la presión oncótica del plasma. Y la presión hidrostática de salida de filtrado hacia el espacio urinario va a estar determinada de un juego principalmente de vasodilatación o vasoconstricción de la arteriola aferente y la arteriola eferente. Ahora, ¿dentro de qué márgenes de presión arterial media el glomérulo puede seguir filtrando? Si ustedes pueden deducir que los glomérulos van a filtrar y las arteriolas aferente y eferente van a tener un juego de presiones que va a mantener el filtrado glomerular estable, permanente, entre 100 y 120 mililitros por minuto, siempre y cuando la sangre que le ingrese a los riñones lo haga dentro de determinados valores de presión arterial media. Eso es lo que se conoce como los límites de autorregulación que tienen los glomérulos. Y ustedes en esta tabla pueden ver que si la presión arterial media se mantiene por encima de 75, 80 milímetros de mercurio y hasta 160, 170, 180 milímetros de mercurio, los riñones van a ser capaces de mantener el filtrado glomerular estable en 120 mililitros minuto, resultando en 170, 180 litros por día de filtrado glomerular. Ahora, si la presión arterial media de ingreso
de sangre al riñón por X motivo, por un sangrado extremo de una persona, por un shock de cualquier índole, etcétera, cae de 70 milímetros de mercurio, ustedes ven aquí en la línea roja cómo yendo hacia atrás se empieza a caer la presión de perfusión, la presión arterial media, el filtrado glomerular cae. Los riñones tienden a ir parándose, a filtrar progresivamente menos, a medida que la presión arterial media va bajando. Y dentro de esa variación de una presión arterial media de 75, 80 milímetros de mercurio a 160, 180 milímetros de mercurio, los riñones van a mantener una presión de filtración y un valor de filtrado glomerular estable en 100, 120 mililitros por minuto, dependiendo, por ejemplo, en la figura 1, ven una situación normal donde la resistencia está normal, porque está dilatada la aferente, dilatada la eferente, y como la presión de ingreso es adecuada, se mantiene dentro del rango de presiones, el filtrado glomerular, el flujo sanguíneo renal se mantiene y el filtrado glomerular se mantiene estable. En la figurita número 2, ustedes pueden tener, por ejemplo, que por X motivo se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. Si la presión aumenta los 180 milímetros de mercurio, por ejemplo, la presión arterial media, se produce una vasoconstricción para preservar la circulación glomerular, se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente y eso va a tender a hacer caer, para mantener dentro de los límites normales, el filtrado glomerular. Si ustedes tuvieran la situación contraria, por ejemplo, que hay una caída de presión arterial por X motivo, el sistema, el aparato yuxtaglomerular, en forma parácrina, va a tender a actuar más sobre la arteriola eferente, aumentando la vasoconstricción de la arteriola eferente, con la idea de aumentar la resistencia de salida al glomérulo y mantener el filtrado glomerular dentro de los valores normales. Y si ustedes tuvieran una situación extrema de shock de la persona, donde el sistema renina-angiotensina-aldosterona está trabajando descontroladamente y a full, el estímulo simpático y los niveles de renina son tan altos que se produce una vasoconstricción eferente y aferente de tal nivel que eso hace que las resistencias sean tales que se produce una caída del flujo sanguíneo renal y una caída consecuente del volumen de filtrado glomerular. Esto sería lo que pasaría en situaciones en las que la presión arterial cae a la derecha y la presión arterial sube a la izquierda. Si la presión arterial cae en el paciente, eso produce una caída del filtrado glomerular, una caída de la tasa de filtración glomerular, se produce una disminución del sensado de la llegada de sodio y agua por la mácula densa en el túbulo contorneado distal, y eso que va a generar una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, vasodilatación de la arteriola aferente, pero va a generar, por acción de renina, por acción de angiotensina 2, en forma sistémica y en forma parácrina a nivel local, una vasoconstricción de la arteriola eferente para que, como resultante, aumente la presión de filtración glomerular y se mantenga la filtración glomerular. O sea, una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la eferente para que se mantenga la presión a nivel del glomérulo y se mantenga la tasa de filtración glomerular. Ahora, si tenemos un aumento de la presión arterial, un aumento de la tasa de filtración glomerular, va a llegar más sodio y más agua al túbulo contorneado distal y eso va a ser sensado por la mácula densa y va a generar, por acción parácrina, por un mensaje directo de las células de la mácula a las del aparato yuxtaglomerular a la arteriola aferente, una vasoconstricción de la aferente
para que eso genere una disminución de la presión de entrada al glomérulo y produzca una disminución de la tasa de filtración glomerular y la sostenga dentro de los valores normales. Estos dos ejemplos, tanto si cae la presión arterial con la que llega la sangre a la arteriola aferente, como si aumenta la presión arterial que llega a la arteriola aferente y al glomérulo en definitiva, y eso varía en disminución a la derecha o en aumento a la izquierda de la cantidad de sodio y agua que llega al túbulo contorneado distal, a la mácula densa, eso es lo que se conoce como balance glomérulo-tubular. Es la participación que tiene el túbulo en función de la cantidad de sodio y agua que le llega al túbulo contorneado distal, mácula densa, en la regulación del filtrado glomerular. Si llega poco sodio, poca agua al túbulo contorneado distal, la mácula densa sensa eso y en forma parácrina produce una vasoconstricción de la arteriola eferente y una vasodilatación de la arteriola aferente para aumentar la presión de filtración glomerular y mantener la tasa de filtración glomerular. Por el contrario, si la presión arterial con la que está llegando la sangre al glomérulo es alta, aumenta la filtración y la llegada de sodio y agua al túbulo contorneado distal. Eso es sensado por la mácula densa. El mensaje parácrino va a ser una vasoconstricción de la arteriola aferente para que la presión de entrada al glomérulo disminuya y la tasa de filtración glomerular disminuya. Eso es lo que se conoce entonces como balance glomérulo-tubular. Nosotros sabemos entonces que en función de la presión arterial media, si ésta se mantiene entre 75 milímetros de mercurio y 160, 180 milímetros de mercurio, la tasa de filtración glomerular se va a mantener estable en 120 mililitros minuto, situación normal, de una persona normal, y eso va a determinar una filtración glomerular de 170 litros día que va a pasar al espacio urinario y va a resultar en 1 litro a 2 litros de orina. En función de que esos 170 litros de orina, al llegar al espacio urinario, van a transcurrir el espacio urinario, la nefrona, y van a sufrir una reabsorción obligada en la nefrona proximal, túbulo contorneado proximal y rama delgada, descendente del asa de Henle, del 70-75% de lo que se filtra en volumen de agua. Posteriormente va a haber una reabsorción facultativa en la nefrona distal, rama gruesa, ascendente del asa de Henle y túbulo contorneado distal, que va a depender fundamentalmente de la acción de aldosterona y va a ser del 20%. Entonces, de los 172 litros filtrados, un 95% va a ser reabsorbido en forma obligado, un 70-75% en la nefrona proximal y un 20% en la nefrona distal, hasta que el ultrafiltrado ese llegue a finales del túbulo contorneado distal. Pasará un 5 a 8% al túbulo colector y se va a reabsorber, dependiendo de la acción de hormona antidiurética ADH, un 5, un 8%. O sea que de todo lo que filtró, 172 litros día, solamente un 1 o 2% va a ser lo que va a constituir la orina final. Todo el resto de agua se reabsorbe en forma obligada y facultativa y luego por acción de ADH, de antidiurética, a lo largo del transcurso de ese ultrafiltrado por la nefrona. Si ustedes no tuvieran hormona antidiurética, en lo que se llama diabetes, un cuadro clínico que se llama diabetes insípida, por una lesión neurológica, una persona no produce hormona antidiurética, entonces deducen que esa persona puede llegar a orinar entre el 5 y el 8% de lo que filtró en el glomérulo. Esa persona puede llegar a orinar entre 7 y 15 litros por día si no tiene la acción de la hormona antidiurética en el túbulo colector. Pero en situaciones normales, si la persona esa
tiene una neurohipófisis normal y produce ADH, el volumen de diuresis diario final va a ser 1 a 2 litros por día, dependiendo de la regulación fina que hace la neurohipófisis de la osmolaridad del medio interno. Entonces, esto es lo que sucede a lo largo de la nefrona. Este es el transporte de líquidos y solutos de lo que filtra en el glomérulo y lo que llega al final a constituir la orina. El ultrafiltrado, los 170 litros por día de ultrafiltrado que llegan a la nefrona proximal, sufren un 70-75% de reabsorción en este segmento. Túbulo contorneo proximal, rama descendente del asa de Henle. En el túbulo contorneo proximal se reabsorbe agua, iones, otros compuestos, glucosa, aminoácido, bicarbonato, fósforo. El rama descendente del asa de Henle es muy permeable al agua, entonces se produce una gran reabsorción de agua a medida que el ultrafiltrado va descendiendo por la nefrona. Y al reabsorberse gran cantidad de agua, ese ultrafiltrado se va poniendo hiperosmolar comparado con el que filtró en el túbulo contorneo proximal. Luego en la rama ascendente del asa de Henle se produce una gran reabsorción de sodio y la llegada de el ultrafiltrado al túbulo contorneado distal con una osmolaridad más baja que la que filtró, 180, 200 miliosmoles aproximadamente, y es donde por acción de aldosterona se va a reabsorber fundamentalmente sodio, iones, bicarbonato y agua. Posteriormente, la pasada final del 5 al 8% de lo que ultrafiltró a nivel glomerular, donde se va a reabsorber fundamentalmente agua en el túbulo colector. ¿De quién depende la reabsorción tubular? De las células del epitelio tubular de toda la nefrona. Gracias a qué se produce eso, a un gran motor que tienen todas las células del epitelio tubular, es la bomba de sodio potasio ATPasa vasolateral, que está hacia la membrana basal de la célula epitelial. Esta bomba de sodio potasio ATPasa vasolateral genera un gran gradiente electroquímico porque está permanentemente bombeando sodio desde el intracelular hacia el intersticio renal. Entonces genera un gradiente de pasaje desde túbulo hacia la célula y desde la célula hacia el intersticio. Posteriormente, desde el intersticio saldrá del riñón el sodio y el agua correspondiente a través de la red de capilares peritubulares, vasa recta, que drenará en las venas renales. Entonces ustedes ven aquí espacio tubular, filtración y la excreción final. Ahí ven la bomba de sodio potasio ATPasa vasolateral, que está permanentemente sacando sodio desde el intracelular hacia el intersticio renal. Y eso genera el gradiente de pasaje de solutos desde el intratubular hacia la célula, de la célula hacia el intersticio hacia el interior de la red de capilares peritubulares vasa recta. Ustedes tienen, por ejemplo, aquí una célula epitelial del túbulo contorneo proximal. Bomba de sodio potasio ATPasa vasolateral, que está haciendo su trabajo con consumo de energía, es el motor. Y eso genera gradientes de absorción. Ustedes ven ahí el cotransportador SGLT, sodio-glucosa. Ven ahí un antitransportador, un antiporter, sodio-hidrogenión, que lo que va a favorecer es la reabsorción de bicarbonato. Pero siempre el gradiente es generado a favor
del ingreso desde el túbulo hacia la célula, desde la célula hacia el intersticio. Rama descendente del enlace de Henle, la osmolaridad con la que se produce el ultrafiltrado es 300 miliosmoles, la misma que la del medio interno. Ustedes saben que se reabsorbe gran cantidad de agua en la rama descendente, entonces la osmolaridad del ultrafiltrado va aumentando hacia la médula. A medida que el ultrafiltrado va pasando por el intratubular, va aumentando su osmolaridad, y posteriormente en la rama ascendente, como se reabsorbe sodio, sale hacia el intersticio, va perdiendo osmolaridad y llega al túbulo colector, el ultrafiltrado, con una osmolaridad aproximada de 200 miliosmoles litro. La rama descendente de Henle es muy permeable al agua. Ustedes ven ahí el lumen tubular, acuaporinas, canal de urea. Ven ingreso, ahí está la bomba de sodio-potasio ATPase generando gradiente. Y ven el ingreso por acuaporinas de agua y el canal de urea que permite el pasaje de urea para mantener el sodio y la urea, la alta osmolaridad de la médula renal. Rama ascendente gruesa del asa de Henle, sigue actuando a nivel vasolateral de la célula epitelial la bomba de sodio-potasio ATPasa, y este es un famoso cotransportador que hay en la rama ascendente de Henle, que es el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que es el inhibido por el diurético furosemida. Entonces, ustedes saben que en la rama ascendente de Henle se produce una gran reabsorción de sodio, y es mediante este cotransportador y un gran gasto de energía que hace la bomba de sodio-potasio a nivel vasolateral. Esto en el túbulo contorneado distal. Ustedes siguen viendo la bomba de sodio-potasio ATPasa generando gradiente, y un cotransportador sodio-cloro, un canal de calcio, por ejemplo, ahí, que es estimulado por la acción de la hormona paratiroidea. Pero lo importante aquí es ver cómo por acción de aldosterona se va a reabsorber en el túbulo contorneado distal sodio, gran cantidad de sodio, por acción del aumento de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa en el túbulo contorneado distal. Ahí tienen, ¿ves? Por acción de aldosterona, que a su vez permite el pasaje de sodio también por canales de sodio, y la salida de potasio por canales de potasio. Ustedes saben que en una persona que tiene mucha acción de aldosterona, la persona esa va a reabsorber sodio, va a reabsorber agua, y va a tender a la hipopotasemia porque va a intercambiar con potasio, va a perder potasio e hidrogeniones en el túbulo contorneado distal. Y en el colector se reabsorbe fundamentalmente agua por acción de acuaporinas, que son activadas mediadas por la gran acción de hormona antidiurética. Los riñones tienen una gran capacidad para concentrar la orina. O sea, no habría situaciones para sobrevivir en casos de exceso de disponibilidad de agua. O sea, si una persona tiene exceso de disponibilidad de agua y sus riñones funcionan normalmente, los riñones van a eliminar 2, 3, 4, 5 litros de orina diluida, rica en agua, porque si funciona normalmente no sería problema para los riñones la capacidad para excretar agua. Si los riñones están sanos, obviamente. Si es una persona con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal, son personas en las que no se sugiere el exceso de consumo de agua, porque son pacientes que habitualmente tienen un sistema renina, angiotensina, aldosterona muy activo, tienen lo que se llama hiperaldosteronismo, hiperreninemia. Entonces, si ustedes a un paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática le dan mucho líquido, esa persona lo que va a hacer es retener mucha agua, va a hacer un balance positivo de agua y se va a ir edematizando, su presión va a ir subiendo, etc. Pero ante situaciones de riñones normales, la disponibilidad de agua en exceso no es problema para los riñones. Es más, es recomendable ingerir mucho líquido en situaciones de una persona normal. Pero si nosotros tuviéramos restricción de agua ante situaciones de una persona normal, con restricciones de agua y restricciones progresivas de agua,
son nuestros riñones los que nos van a permitir sobrevivir, haciendo que nuestra orina sea más concentrada y retengamos líquido. El líquido disponible que tenemos quede en nuestro organismo, manteniendo la estabilidad del medio interno de nuestro líquido extracelular y excretando una orina en poco volumen y de alta concentración, de alta osmolaridad. Y a eso lo logramos en función de que nuestros riñones tienen una médula renal con una alta osmolaridad, basada fundamentalmente en una alta concentración de sodio y urea. Y la disposición en paralelo que tienen los capilares peritubulares y el sistema de vasa recta, que es el aparato circulatorio intrarrenal, en paralelo al sistema de túbulos de túbulos renales de la nefrona renal. Entonces, la capacidad que tienen los túbulos de recibir 170 litros de ultrafiltrado a una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro en el túbulo contorneo proximal y entregar un líquido intratubular a 150 miliosmoles litro al túbulo colector y finalmente una orina de 1 litro que va a tener una osmolaridad variable en función de la cantidad de agua que se reabsorba en el túbulo colector, se debe a la osmolaridad altísima que tiene nuestra médula renal de aproximadamente 1000 osmoles por litro y a la disposición en horquilla que tiene el asa de Henle en paralelo con el sistema de capilares peritubulares y vasa recta, que es lo que se conoce como sistema multiplicador de contracorriente. Y eso se logra en función de un gran gasto de energía que ustedes saben que tiene el sistema de transporte de sodio hacia la médula renal en la rama ascendente de Henle, la nefrona. Ustedes saben que en la rama ascendente de Henle, el ultrafiltrado que ha llegado hiperosmolar, lo que filtró aquí a 300 miliosmoles, va atravesando el túbulo contorneo proximal, el asa de Henle proximal, va perdiendo agua que va pasando al intersticio y va saliendo por el sistema de capilares y vasa recta, hace que haya una alta osmolaridad en la médula y una alta osmolaridad en el interior del líquido ultrafiltrado porque va perdiendo agua. Y ese líquido rico en sodio va a sufrir una gran extracción de sodio que va a ir alimentando la alta osmolaridad de la médula en función del gran trabajo que hace en la membrana vasolateral, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, y en la luz de las células tubulares, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Bueno, esto es la disposición en paralelo del asa de Henle y el aparato, el sistema de vasa recta, red de capilares peritubulares vasa recta, que es lo que permite que se mantenga una alta osmolaridad en el intersticio medular renal y el agua que va saliendo de la rama descendente de Henle vaya metiéndose en los capilares y la vasa recta peritubular y vaya yéndose por las venas renales, y el sodio que va saliendo del intratubular hacia el intersticio mantenga la alta osmolaridad de la médula. La urea también contribuye a la osmolaridad alta de la médula porque existe lo que se conoce como ciclo de la urea dentro de el flujo del ultrafiltrado por la nefrona, por su circulación desde el túbulo contorneo proximal hasta el colector. La urea difunde pasivamente desde el lumen al intersticio, en la rama descendente del asa de Henle, como les había mostrado antes, donde se reabsorbe agua y difunde a través del canal de urea, reingresa en la porción gruesa ascendente al ultrafiltrado, discurre hasta el colector, y en el colector, por una acción potenciada de la hormona antidiurética, difunde desde el lumen hacia el intersticio, igual que el agua, para mantener la alta hipertonicidad de la médula renal. Eso que ven ahí. En resumen, ustedes saben que una persona
tiene un filtrado glomerular de 170 litros por día de ultrafiltrado que pasa hacia el espacio urinario. Ustedes saben que el valor del filtrado glomerular es 120 mililitros por minuto. Esos 170 litros van a ser reabsorbidos en un 75% en el segmento proximal y rama descendente de Asser-Henle, en un 20-25% en la nefrona distal, rama ascendente y túbulo colector, y el 5%, 8% restante del ultrafiltrado en el túbulo colector. Y eso va a dar como resultante la excreción de una orina de aproximadamente 1 a 2 litros por día.